Voy a iniciar aquí la grabación. Permítame un momentico. Listo. Instructor, ¿Sí? respecto a lo de cargar esa evidencia, yo intenté cargarla, pero dice que la evidencia no está disponible. Yo comenté ayer en el grupo de que si ya la habían habilitado y pues como nadie me dijo nada. Listo, entonces ahorita me dice Eric y la procedo a activar. Listo, entonces, bueno, de cierta manera. eh, Vamos aquí con la guía. Y en mi caso, profe, yo ya la tengo casi lista, pero pues como la fecha Sí, creo que es mañana, sí. tenía como planillado subirla mañana. Ah, listo, listo, ok, sí. Nada más digamos que pues les muestro como para que se den cuenta en el caso de que de pronto en el caso de Eric que tiene lista la actividad y se le cerró la plataforma, ahorita pues se la habilito para el respectivo carry. Entonces, para hacer una aclaración respecto a las actividades, pues de cierta manera en la evidencia de una actividad 5.10.92, vamos aquí a escribir este código de acá, ¿sí? Entonces aquí voy a ir a la guía, acá. La evidencia de una actividad 5.10.92 dice taller para la determinación de las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. Dice a partir de la revisión de las diferentes herramientas tecnológicas disponibles para la gestión de requisitos, seleccionar una para configurar los requerimientos del proyecto seleccionado. Entonces nos decían que redactar un documento donde describa la herramienta a utilizar y colocar los pantallazos de la configuración. Entonces, aquí hay que centrarnos en las herramientas TIC que utilizaron ustedes para la gestión de requisitos, que es lo mismo decir la gestión de requerimientos, ¿sí? Que hay plataformas avanzadas para gestionar los requerimientos, hay unas plataformas pues que son básicas, avanzadas pues veíamos que es Trello, ¿sí? Había Trello, está Jira, ¿no es cierto? En donde pues son herramientas que se trabajan en línea y pues se deben de cierta manera configurar para establecer los requerimientos, ¿sí? Algunos de los compañeros trabajaron en Trello y pues de cierta manera mostraron cómo se trabajó, ¿no es cierto? Y otros compañeros pues lo hicieron en Excel o en Word, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo, miremos aquí de esa actividad 1. Permítame entrar aquí nuevamente a evidencias de aprendizaje. Bueno, entonces dice evidencia 1, actividad 5.10.92. Evidencia 1, evidencia 1, actividad 5.10.92, ¿no? Evidencia 1, actividad 5 de acá. Taller para la determinación. Vamos a revisar un documento de los aprendices que ya presentaron y aprobaron la actividad. Bueno, entonces veamos, por ejemplo, a Alicia. Vamos a visualizar la actividad de ella. Veamos aquí. Entonces, fíjense que acá ella pone los pantallazos mostrando que trabajó en Trello, ¿sí? Entonces, mira cómo fue
la configuración de Trello para establecer los requerimientos funcionales, los requisitos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esa actividad de gestión de requerimientos, ¿sí? Mostrar mediante pantallazos eh, cómo configuraron la herramienta TIC para la gestión de requisitos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esa actividad, ¿sí? La actividad número 2, que es esta actividad, es la evidencia 2, actividad 5.10.92, evidencia 2, actividad 5.10.92. Bueno, entonces vamos aquí nuevamente fase. Evidencia 2, actividad 5.10.92. Entonces yo hago clic acá. Listo, entonces aquí básicamente en esta herramienta, en esta actividad, básicamente si vamos aquí a la guía de aprendizaje, buscamos esa actividad en la guía. Entonces nos dicen lo siguiente. Dice, elementos a tener en cuenta. Dice, teniendo en cuenta las características de las técnicas de validación de los requisitos abordados en la actividad de aprendizaje, construir los prototipos del sistema. Esos prototipos hacen referencia a los mockups de los requerimientos funcionales que ustedes definieron, ¿no es cierto? Entonces, que si un requerimiento funcional fue eh, yo como usuario quiero acceder al sistema, entonces ustedes van a diseñar el prototipo mediante los mockups que hablamos. Recuerden que veíamos que habían varias herramientas tecnológicas para trabajar los bocetos de las interfaces gráficas, tales como Balsamic, uno se llamaba Mockups, y entre otros, ¿no es cierto? Entonces, esos prototipos hacen referencia a ese diseño de las interfaces del sistema por cada requerimiento. Y los casos de prueba son el formato, la plantilla que yo les mostré para que diseñaran los casos de prueba por cada requerimiento funcional, que veíamos que tenía un código del caso de prueba, el nombre del requerimiento o la historia de usuario. Si están trabajando pues en metodologías ágiles o tradicionales, ¿no es cierto? La descripción del paso a paso de cómo pues va a funcionar pues ese caso de prueba, ¿no es cierto? Entre otros. Entonces, a eso se refería esa actividad. Entonces, queda claro hasta el momento que esa actividad pues ninguno la ha entregado, ¿sí? Por la confusión que de pronto tenían. Entonces, si vamos a esa actividad, evidencia de esa actividad 5.10.92, evidencia de esa actividad 5, nadie la ha entregado, ¿sí? Entonces, claro con esa actividad, compañeros, ¿me confirman? Pero los mockups son el pantallazo también de cada una de de los que se hace, de los cuatro que toca hacer. Sí, pues sí, vamos aquí a la guía.
básicamente nos dice elementos a tener en cuenta. Se deben seguir las normas básicas de presentación del documento, ¿no? Es decir, el documento debe tener mínimo una portada, introducción, alcance, lista de requerimientos y versión del documento, ¿sí? Dice, deberá seleccionar 4 historias y usuarios requisitos del proyecto seleccionado para representarlos por medio de prototipos. Entonces, son, en ese caso, si trabajaron en Balsamiq, pues le toman pantallazo a la interfaz, como ustedes diseñaron la interfaz. Entonces, por cada historia de usuario, pues diseñan pues, las interfaces que requiera el requerimiento funcional o la historia del usuario, ¿sí? Y luego dice que para la construcción de prototipos deberá usar una de las herramientas propuestas. Ustedes ya saben cuáles son. Y por cada interfaz desarrollada deberá construir un caso de prueba, ¿no es cierto? Entonces, eso pues establece esa actividad 2, ¿sí? Esa actividad. Entonces, si me pregunta el compañero, pues si una vez hayan hecho el diseño, pues le toman pantallazo y lo incorporan en un documento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los lineamientos para la entrega dicen que es un documento de informe técnico de validación en PDF. ¿Listo? Para esta actividad. ¿Está claro o hay alguna duda, inquietud? Perdón, no sé si me escuchen. Sí, sí, te Hola. escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Venga, hasta la semana antepasada, bueno, básicamente estábamos muy desorientados respecto a las actividades que se debían realizar. Tenía entendido que el grupo se iba a disolver. Yo realmente no realicé otras actividades después de este tiempo. La última que subí fue los requerimientos funcionales y no funcionales, pero pues, perdón, era algo que no se podía subir en la evidencia correspondiente, así que lo dejé en el foro de inquietudes. Ok, Y mis compañeros de grupo se retiraron porque realmente no nos sentíamos guiados y estábamos muy confundidos en la realización de las actividades. Estoy sola sí. en el grupo, no sé si yo puedo seguir con el proyecto o no. Bueno, pues en este caso, si tú ves viable seguir sola trabajando de manera individual, o si quieres unirte a un grupo, ¿sí? Ok. Entonces, pues mm, ya es cuestión de que hables con tus compañeros, pero si las actividades que hiciste es individual, sí debes cargarlas, ¿listo? Voy a tratar de volver a subir la de requerimientos funcionales y no funcionales, porque el link no estaba habilitado para poder subir este trabajo. Listo. Acá en pantalla voy a mostrar en evidencias de aprendizaje o en la guía de aprendizaje. Miremos acá en la guía. Listo. Entonces, en la guía de aprendizaje, ¿qué evidencia, sí? ¿Qué evidencia y qué actividad? ¿Y de qué competencia? Para así yo ubicarme ubicar la evidencia y habilitarle el espacio virtual. Entonces, ¿cuál actividad es? ¿Me confirma, por favor? Ahorita no tengo presente la actividad, pero sé que es la en la cual trabajamos la plantilla IEEE 830 para Y los triple, requerimientos funcionales y no funcionales del software. y triple E, IEEE 830. documento con especificaciones de requerimientos, ¿sí? Sí, ¿Esta? ¿Qué perspectiva del producto, funciones del producto, sí? sí, ¿Sí sí es es esa esa. actividad? Sí. Requisitos Listo, funcionales entonces y no funcionales. Hasta creo ahí que te esa dejo. la trabajar, creo que esa fue que la trabajaron con Ángela. Entonces, de cierta manera, sí, pues debes, digamos, como quedaste hasta ahí, ya hemos avanzado en varias actividades. Sí, debes de cierta manera ponerte al día, pues, lo más rápido posible, porque cada vez avanzamos más y pues te vas quedando en actividades. Entonces voy a
Voy a habilitar este espacio virtual. Permíteme un momentico. Evidencia 2 activa 4.10.92. Una preguntita que creo que no sé si estoy embolatado. En la evidencia 2, la que estamos hablando ahorita, hay que poner los 4 casos de uso y adicionar los 4 pantallazos. Permítame un momento. Ubico la actividad, la habilito y ya vamos con esa duda que tienes. ¿Listo? Listo, profe. Listo, gracias. Entonces, permíteme acá. Esa es la evidencia 2 activa 4.10.92. Evidencia 2 activa 4.10.92. Entonces, ese es el espacio virtual. Esa es la que su merced nos habilitó pasado. Ok, permítame un momentico. Esas evidenciados actividad 4.10.92. Documento con especificaciones de requerimientos. Listo, evidenciados actividad 4.10.92. Documentos con especificación de requerimientos. Eso está habilitado hasta el 8 de julio. Y ya de cierta manera hay aprendices que cargaron la actividad. Esa actividad, evidenciados actividad 4.10.92, la trabajaron con Ángela Patricia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pues voy a habilitarle de cierta manera el espacio virtual. Qué pena, ¿cómo se llama la aprendiz? Isabel, Isabel. Isabel, te voy a sí, habilitar el espacio virtual del el 8 de julio al 9 de julio. Es decir, mañana, no mentiras, mañana 13, desde la medianoche, eh, para que cargue la actividad, hacer disponible la evidencia. ok, Guardar. gracias. Voy aquí a guardar. Y ya pues está habilitada esa actividad, ¿sí? Listo. Creo que hay otro aprendiz. Eric, ¿cuál es la actividad que te hace falta por cargar? Eric Santiago. Eric Santiago está. Sí, señor, estoy revisando el código de la actividad. Listo. Entonces mientras tanto, mientras se revisa el código, había un compañero que, Enrique creo que era, tenía una duda. Señor. Sí, Enrique, lo escucho. Mi duda es, en la actividad hay que hacer los 4, o sea, hay que pegar los 4 casos de uso y adicionar los 4 pantallazos. Son solo los 4 pantallazos. Pues básicamente, por ejemplo, depende del requerimiento, ¿sí? Porque si el requerimiento, por ejemplo, un requerimiento que diga consultar persona, sí, consultar persona, entonces, pues básicamente ustedes deben de dibujar las interfaces que soportan ese requerimiento, ¿sí? Entonces puede que un requerimiento tenga una interfaz o dos o tres, ¿sí? Porque entonces es para consultar el requerimiento, entonces tengo mi interfaz de consulta, ¿sí? Hago ingreso, digamos, el número de identificación de la persona, hago clic en el botón buscar
y luego, boom, me salen los datos de la persona, me sale otra interfaz con los datos de la persona, ¿sí? Entonces, dependiendo del requerimiento que se esté prototipando, así mismo, pues puede demandar de 1, 2, 3, 4 interfaces, ¿no es cierto? Y por cada requerimiento, pues hacen un caso de prueba, ¿listo? Recuerden que es caso de prueba, no es caso de uso, sino caso de prueba, ¿sí? ¿Listo, Enrique? Sí, señor. Pero entonces se queda Listo. un tris perdido en el caso de prueba. Ok, recuerdan que yo les mostré una plantilla de caso de prueba en el video, en eso quedó grabado en la sesión, ¿sí? La de Excel, sí. ¿Cómo, Enrique? La de Excel. La Excel, sí, en donde ustedes ponían por cada requisito, hacían un caso de prueba, ¿sí? Sí, entonces por cada requisito hacen un caso de prueba y por cada requisito, pues dependiendo de la dimensión del requisito, pues hacen un prototipo de interfaces, ¿sí? Ya. O sea, el prototipo en sí no es un solo pantallazo, sino muchos. Digamos, Sí, claro, porque... ujú. se coge uno solo, abrir usuario, entonces tiene que poner ese, tiene que poner el siguiente, si no, entonces tiene un error poner el siguiente. Ok, entonces, por ejemplo, digamos, por ejemplo, tengo un requisito de software que dice, eh, bueno, hablándolo como se puede decir, metodología en cascada, metodología tradicional. eh, Tengo el requerimiento funcional de eh, sería acceder al sistema mediante credenciales de usuario, ¿sí? Entonces, pues yo tengo que primero dibujar la interfaz inicial, donde pues el usuario va a ingresar, por ejemplo, su usuario y su contraseña y hace clic en el botón a acceder, ¿sí? Entonces, cuando hace clic en el botón acceder, ahí ya ingresa al menú principal, ¿sí? Entonces, hasta ahí, pues yo creo que ese requisito, pues demanda de una interfaz nada más, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo digo que quiero eh, eh, permitir al usuario que pueda actualizar su información básica. Entonces, pues, primero, para actualizar, pues primero se necesita consultar ese usuario. Entonces ahí va una interfaz, ¿sí? Entonces, cuando la persona ya se consulta a su usuario o el administrador del sistema consulta a su usuario, pues hay un botón que dice actualizar, ¿no es cierto? O entonces hace clic en ese botón actualizar y pues lo envía a otra interfaz para de cierta manera lo envía a un formulario para actualizar pues el dato que quiere. Entonces le da clic en actualizar y sale no sé, un mensajito usuario actualizado correctamente, ¿sí? Entonces fíjense que depende pues del flujo de navegación que requiera el requerimiento funcional. Asimismo, pues saldría el número de pantallazos. ¿Listo? Sí, señor. Qué pena, profe. Sí, sí, Luis Felipe. Yo no lo hice así. Yo hice prácticamente como lo estoy haciendo en una app, ¿sí? Sí, El dibujito del celular y como quiero que esté mi aplicación, o sea, contraseña, usuario, registrarme, se me olvidó la contraseña, así prácticamente como aparece en una app. No sí, sé si me quedaría bien. Igual listo. manera no lo he subido porque usted nos dio plazo hasta mañana Sí. la noche, Ujú. entonces por eso no he subido la actividad. Sí, Estoy Luis haciendo Felipe,
Sí, Luis Felipe tiene la posibilidad de visualizarnos el trabajo que ha realizado para yo mismo así verlo y pues dar un concepto. Sí, señor, pero me tocaría por el celular y enviar, y mostrarle el computador. Sí, sí. Es como para mirar cómo está haciendo. Entonces, es algo que mirar, sí. Ujú. Entonces, por ejemplo, lo que quiero que de cierta manera entiendan es que cada requerimiento pues demanda de ciertos prototipos, ¿sí? Entonces, listo. Ahí el compañero hizo uno, ¿sí? Correcto. Ese es un prototipo. ¿Para cómo se llama el requerimiento, Luis? Ese requerimiento se llama, es que no iniciar sesión, ¿no es cierto? Sí, iniciar Correcto. sesión. Correcto, y ahí está el caso de prueba y pega la interfaz, ¿no es cierto? El prototipo. Sí. Entonces, correcto. Sí, está bien, sí. Sigamos con el trabajo. ¿Cómo se llama el segundo caso de prueba? Dice, ¿cómo? Ujú. Este se llama departamento. Sí, y dice departamento Ciudad, y es... ujú. exacto. Entonces, el caso de prueba es, el caso de prueba es este, pero lo va a cambiar el diseño porque este lo hice por, bueno, una que comienza por B, no tengo muy claro presente, y Sí, el de arriba lo hice por Marvel, Marvel sí, creo que se llama. sí. Son dos diferentes. Este es por Marvel y este es por el otro, por otra aplicación. Pero lo va a hacer mejor Sí, por Marvel, me da como más diseño. más diseño, sí. Ok, sí, pues ahí está el caso de prueba y pues de cierta manera el prototipo, ¿sí? Ujú. Aquí este ya se llama seleccionar producto. Sí. Entonces, Ujú. según el departamento y la ciudad, pues aparece y los productos eh, a seleccionar. Querería, no, Sí. no sé si estará bien, no sé. Por eso no lo he subido. Sí. No, pues ahí está bien porque se está cumpliendo con lo que se está pidiendo, ¿sí? El prototipo y los casos de prueba, ¿sí? Ya independientemente, pues cada quien conoce el requisito. Entonces, si un requisito requiere de más de una interfaz, pues dibujan pues las interfaces, ¿sí? Pero si requiere de uno solo, pues lo dejan de uno solo, ¿listo? Pero así está bien, Ok, ¿listo? Listo. listo, muchas gracias. Listo, ok. Bueno, entonces, ¿alguna duda, inquietud, muchachos? Eric, Camilo, qué pena, ¿quién es Mac? Mac invitado, ¿quién es? Bueno, Isabel, Enrique, Jennifer y Marroquín, ¿alguna duda, inquietud con esas actividades? Listo, entonces, Eric se encuentra. Instructor, el código es Listo. 1092, actividad 5, evidencia 2. 1092, actividad 5. Evidencia Evidencia 2. 2, actividad 5, 1092. Entonces, espera acá, evidencia 2, actividad 5, 1092. Entonces, vamos a ir aquí a evidencias. Evidencia 2, actividad 5, 1092, ¿sí? Permítame acá un momentico. Evidencia 2, actividad 5, 1092, aquí. Informe de evaluación de los requerimientos. Entonces, vamos a entrar a esa evidencia de aprendizaje. Esperamos un ratico. Entonces dije informe de evaluación de los requerimientos.
evidencia de aprendizaje, actividad 5.10.92, ¿no es cierto? Esa está Sí, para señor. el 13 de julio, o sea, sigue abierta, ¿sí? Entonces, Eric, Pero porque creo que dice que no. ahí abajito no está seleccionada la opción de hacer visible y hacer disponible. Ah, ok, listo, correcto. Sí, entonces vamos a hacerla disponible. Listo, y vamos aquí a guardar. Listo, entonces confirme, Eric, si ya puede entrar a cargar la actividad, ¿sí? Me confirma, por Sí, favor. señor. Ya, pues, ya puedo ¿Sí? cargar la actividad. Gracias. Listo, de pronto los otros compañeros pensaría que no han cargado la actividad porque no estaba disponible, ¿no es cierto? Entonces ya está disponible pues para que la carguen, ¿sí? Cierra hasta mañana, ¿no? Antes de la medianoche. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar, ¿sí? ¿Sí, Luis Felipe? Eh, Usted dijo que pusiéramos las versiones de cómo, bueno, cuántas versiones pues tiene el trabajo. Entonces, por ejemplo, voy por la versión 3, Ah, ok, ¿sí? entonces simplemente hace una tablita de versiones, una tablita de control de versiones. Entonces puede poner, digamos, en esa tablita el número de la versión, luego pues el código de la versión, los cambios que se efectuaron en la versión. Puede ingresar el responsable de la versión, ¿sí? Quien efectuó pues ese cambio, ¿sí? Y la fecha en que se realizó el cambio, ¿sí? Eso es hacer una tablita de control de versiones del documento. Ujú. ¿Listo, Pero, Luis profe, Felipe? ¿Sí? como no está usted no lo dijo, pero no está en la actividad, yo no realicé eso, solamente le cambiaba de versión, lo guardaba, ¿sí? Y ponía versión 1, guardaba y ponía versión 2, o sea, yo Ah, tengo ok, tres, pero listo, pues, ¿me pero podría pues, explicar cómo hacerlo, por favor? listo, pues básicamente, bueno, está en la pantalla, ¿no? Entonces, básicamente, Works, abramos en Excel. Eh, básicamente la control de versiones del documento es para llevar el control de versionamiento del documento. Entonces puede aquí tener el número de la versión, ¿sí? Número, el número de la versión, código de la versión, ¿sí? Nombre de la versión, pongamos descripción, versión, ¿sí? O pongámosle descripción. Quitémosle para que no sea tan redundante. Entonces está el número, el código, la descripción, el responsable de ese cambio. No, número, código, descripción, responsable, fecha y fecha, ¿sí? Entonces está aquí pues control de versionamiento, ¿sí? Digamos, en el caso del compañero que ya lleva 3 avances, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Entonces el código puede ser control de versiones del documento 001, ¿sí? Control de versión del documento 002 y 003, ¿sí? Entonces la descripción. Ah, que en el documento yo hice la portada, ¿sí? Sí, hice la portada. ¿En qué fecha? En la fecha del 10 de julio del 2023. Bueno, esto va, esto vas aquí, la fecha vas acá. Que quien lo hizo, que lo hizo Pepito Pérez 1, ¿sí? ¿Sí? Ah, listo. El segundo control de versionamiento del documento que yo hice
la introducción, avancé y realicé la introducción, ¿sí? ¿Quién lo hizo? Pepito Pérez 2. ¿Y en qué fecha? Se hizo el 11 de julio, ¿sí? Aquí, que luego se hizo el objetivo general y objetivos específicos, ¿sí? Que quién lo hizo, que acá participaron 2 personas haciendo eso, entonces pues se pone los responsables que hicieron esos cambios, ¿sí? Pues que lo hicieron Pepito 1 y Pepito 2, ¿sí? ¿Y en qué fecha? Pues en la fecha, esto es en la fecha 11, esto se hizo fue acá en la fecha 12, ¿sí? Entonces esto así es básicamente el control de versiones, en donde básicamente yo llevo control de cambios de mi documento, sé quién hizo el cambio, ¿sí? Esto pues es número 2, esto es número 3, ¿no es cierto? Y así se hace, es un control de versionamiento del documento, que yo sepa en las versiones del documento quiénes fueron los responsables de realizar el cambio, qué cambio se hizo en el documento y en qué fecha. ¿Listo? ¿Listo, Luis? ¿Y compañeros? Sí, señor, y eso lo pegamos en En el documento. documento, ¿cierto? Ustedes que tienen, sí, claro, ustedes, esa actividad, ¿cuál es, Luis Felipe? La última que realizamos, la del La informe. Ok, esa actividad es la de taller metodologías de desarrollo de software. Sí, ¿no es cierto? Sí, es No, la la A5, actividad 2. Acá. Evidencia 2, actividad 5.10.92, ¿sí? La última actividad que hicimos fue esta, la del taller sobre metodologías de desarrollo de software, ¿sí? Que esa fue la última Sí, clase no, que tuvimos. Ok, entonces si es esta actividad, pues busquémosla. Si cuando tengan dudas de cómo presentar esa actividad, pues van a la guía, buscan aquí en el buscador, buscan acá, entonces informe de evaluación de requerimientos, ¿sí? Entonces dice elementos a tener en cuenta, se deben seguir las normas básicas de presentación de documento, es esta, ¿no es cierto? Deberá seleccionar 4 historias de usuario, ¿sí? Esta es la que dice, sí. sí, señor. Ujú. Y en donde dice el control del versionamiento, en donde vio el control de versionamiento, Luis, en esta Marcelo nos lo actividad. dijo en la Usted no lo clase. dijo. Ok. No está escrito ahí. Por eso le decía, profe, qué pena. Marcelo nos Ok. dijo que pusiera. Eso lo Sí, había dicho, pero que no estaba, porque yo siempre veo esa guía y yo me baso sí, en lo que sí. está. En la guía. Entonces, Bueno, pues de cierta manera, pues, si en la guía no está el control de versionamiento, entonces pues lo ignoran, o ignoran pues ese control de versionamiento. ¿Listo? ok, Ujú. listo. Listo. Bueno, entonces voy aquí a entrar ahora sí en la temática de hoy. Vamos a ir aquí. Yo tenía abierto un documento de la de hoy. Bueno, entonces básicamente entramos a la actividad de aprendizaje 1 de la competencia 1093 de la guía de aprendizaje 1, en el cual nos habla de estructurar el plan de actividades de análisis a partir de las características del proyecto y en el modelo de desarrollo seleccionado. Entonces, hay una evidencia de conocimiento, esa evidencia de conocimiento es la evidencia 2, actividad 1 de la competencia 1093 de la guía de aprendizaje 1.
en donde nos dicen que debemos elaborar una infografía sobre metodologías de desarrollo de software, ¿no es cierto? Y también hay una evidencia de producto en el cual nos dicen que debemos elaborar, bueno, esa evidencia primero que todo es la evidencia 4, actividad 1 del 93, en donde debemos elaborar un documento identificando la metodología para el proyecto de desarrollo de software, ¿sí? La metodología que se va a abordar. O si ya abordaron una metodología, pues de cierta manera pues van a seguir las instrucciones pues de esta actividad para argumentar el por qué seleccionaron esa metodología de desarrollo de software, ¿no es cierto? Entonces, respecto a la infografía, vamos a ir acá. Entonces, para esa actividad de la infografía, evidencia 2, actividad 1, 1092, fíjense que nos piden lo siguiente. Vamos aquí a la guía. Evidencia 1, actividad 2. Evidencia 1, actividad 2. Evidencia 2, actividad 1. Listo, está acá. Entonces nos dice lo siguiente. Taller sobre metodologías de desarrollo de software. Evidencia 2, actividad 1, ¿no? Es decir, aquí. Nos dice realizar una investigación corta profundizando en las metodologías de desarrollo de software que existen en la industria y a partir de esa investigación construir una infografía en la que se resuman las principales características, ventajas y desventajas de los 3 marcos de trabajo ágiles y 3 marcos de trabajo tradicionales. Es decir, ustedes van a elegir 3 marcos de trabajo ágiles y 3 marcos de trabajo tradicionales y van a decir de cada marco las características, las ventajas y las desventajas, ¿no es cierto? ¿Entendido hasta el momento? Listo, entonces ustedes se preguntarán qué es una infografía. Una infografía, pues básicamente se puede trabajar en Canva, y, pues muestra, de cierta manera, mostrar contenidos, pero a modo de gráficos, de imágenes, ¿sí? Y pues vinculando poco texto, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí tengo un video de lo que es una infografía. ¿Qué es una infografía y cómo hacer una infografía? Entonces yo les voy a pasar esos 2 enlaces, permítanme aquí un momento. Profe, disculpe, lo interrumpo. Nosotros ya hicimos una infografía con la instructora Ángela. Ok, pero ¿sobre qué tema? Ah, bueno, es decir, ya saben, qué pena, ya sabe que es una infografía, listo, perfecto. Con eso pues ya ustedes saben cómo hacer esa actividad, listo. Entonces es hacer una infografía, listo. Elementos para tener en cuenta en una infografía, pues debe incluir 3 marcos de trabajos ágiles y 3 marcos de trabajo tradicionales. Debe incluir un marco de trabajo tradicional y un marco de trabajo ágil que no se haya desarrollado durante el componente formativo 6. Dice utilizar imágenes de construcción propia que tengan los derechos respectivos de uso, ¿sí? Es decir, ustedes pueden coger imágenes, pero lo referencian de dónde sacaron esa imagen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el producto? Pues es entregar una infografía con lo que le están pidiendo, ¿no es cierto? En formato PDF o Word. Si lo trabajan en Canva, pues pueden descargar su infografía en PDF o Word, ¿no es cierto? Entonces, sí, puedo hacer una infografía para el marco de trabajo ágil y otra infografía para tradicional, pues sí lo pueden hacer, pero pues luego lo unen en un solo PDF, ¿no es cierto? Listo, entonces por esa parte, ¿hay alguna duda, inquietud con esa actividad de la infografía? ¿Con qué material de apoyo se van a apoyar en territorio? Pues con la de metodología de proyectos, con esa metodología que nosotros ya vimos acá en territorio, en contenido del curso. Proyecto, fase de análisis, actividad 1, material de apoyo, metodologías de desarrollo de software. Con esta material de apoyo se pueden apoyar, ¿sí? También es válido que el aprendiz consulte fuentes en internet, quiera de cierta manera apoyarse en esas fuentes, también es válido, ¿no es cierto? Listo. Entonces, luego
viene esta otra evidencia de producto. Es la evidencia 4, actividad 1.1093. Dice documento identificando la metodología para el proyecto de desarrollo de software. Entonces, esa evidencia 4, la vemos aquí, está más abajito. Acá está. Fíjense que nos dice, teniendo en cuenta la información recopilada y la idea del proyecto seleccionado a realizar, se debe realizar un informe donde se describa y justifique la metodología de desarrollo de software a utilizar. Entonces, el objetivo de ese informe es justificar el por qué el grupo eligió dicha metodología de software independientemente de que hayan cogido una metodología tradicional o una metodología ágil, ¿sí? Entonces nos dicen los elementos para tener en cuenta en el informe. Se dice, se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción, un desarrollo y una bibliografía, ¿no es cierto? Entonces acá abajo nos dice, el informe debe evidenciar una justificación clara de la selección de la metodología respecto al proyecto a desarrollar. Entonces ustedes van a decir, bueno, yo seleccioné la metodología tradicional en cascada por tal y tal y tal razón, ¿sí? ¿Sí? Luego dice, debe incluir una descripción del contexto y las características del proyecto, ¿sí? Entonces ustedes van a describir el contexto del proyecto que ustedes van a abarcar, ¿no es cierto? Van a describir cómo la necesidad que surgió para que ustedes eh, eh, se propusieran a la meta de desarrollar un producto software ante esa necesidad, ¿sí? Es contextualizar el producto software, en qué contexto, qué sector va a abarcar el producto software, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el producto software básicamente va orientado a a un almacén que vende artículos deportivos, en donde actualmente el dueño o el propietario del almacén lleva sus operaciones manuales y se vio la necesidad de desarrollar un producto software para vincular en el almacén para que la lógica del negocio sea más eficiente y que permita hacer esto de manera sistematizada, ¿sí? ¿Sí? Entonces van a hacer una descripción del contexto, ¿sí? Y van a nombrar las características del proyecto, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta alguna duda, inquietud hasta el momento. Bueno, entonces nos dice el informe No, debe, listo, dice el informe debe evidenciar el uso de filtros tales como el tamaño del proyecto. El tamaño del proyecto se refiere como a la dimensión del proyecto, ¿sí? Si es un proyecto grande, si es un proyecto mediano, si es un proyecto corto, ¿no es cierto? La periodicidad de realimentación con el cliente. Si básicamente la metodología que eligieron requiere constantemente comunicación con el cliente o no requiere, ¿no es cierto? Y el estado pues de la tecnología que se encuentra pues actualmente en la entidad al cual ustedes van a desarrollar el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, eh, si volvemos aquí, nos dicen que esta entrega de ese informe debe ser en formato PDF o Word, ¿no es cierto? Y pues debe cargarse aquí, documento identificando la metodología para el proyecto de software llamado Evidencia 4, actividad 1.1093, que a propósito pues se los va a habilitar de una vez. Es la evidencia 4, actividad 1.1093. Bueno, vamos aquí a evidencias. Vamos a esperar a que cargue un poco. Fase de análisis.
Bueno, entonces vamos nuevamente acá. Dice, evidencia 4, actividad 1, 1093. Evidencia 2, evidencia 1, evidencia 1, evidencia 1, evidencia 4, actividad 1, 1093. Identificando la metodología del proyecto aquí. Entonces, básicamente, si miramos en cronograma, esa actividad, evidencia de conocimiento, taller sobre metodologías de desarrollo de no, esta no es esta infografía. No, esta no es esta. Documento de identificación metodológica está para el 15 de julio, es decir, está para el sábado, pero entonces voy a dejar abierta esa evidencia Profe, hasta pero una pregunta. el... Sí. De esta evidencia 1093, debemos esas 4 evidencias, ¿cierto? La 1, la 2, la 3 y la 4. Listo. Entonces, me dice que, ¿cuáles evidencias? Qué pena. De esa misma ficha que su merced está viendo ahí, esa evidencia 1, la 2, la 3 y la 4 la debemos. Estas, de cierta manera, ya las he dejado, ¿sí? Estas son las actividades que yo he dejado en el transcurso de las sesiones, ¿sí? Entonces, esta que está en verde biche, esta fue la actividad que yo dejé en la última clase que tuvimos, ¿sí? Y estas dos actividades, la infografía y el documento de identificación de la metodología, son las dos actividades que voy a dejar el día de hoy, ¿sí? Sí, señor. Sí, esa es mi pregunta. Si esas están las 3 pendientes. Sí, sí. Entonces, pues voy a proceder a habilitar esta. La evidencia 4, actividad 1, 1093, dice que es para el 15 de julio. Yo pues voy a dejar siempre una holgura de una semana, ¿sí? Entonces, evidencia 4, actividad 1, 1093. Y documento de identificación de la metodología. Voy acá a editarla y voy a decir que esa va a ser para entregar en la siguiente fecha. Permítame acá un momentico. El 19. El 19 de julio antes de la medianoche, ¿sí? Va a ser editable. ¿Listo? Listo, entonces pues ya está habilitado ese espacio virtual. Y también voy aquí a habilitar la actividad de la infografía, que es la evidencia 2, actividad 1.10.93. Evidencia 2, actividad 1.10.93. Dice, es la evidencia 2, actividad 1.10.93. Evidencia 2, actividad 1.10, infografía. Entonces, esta infografía, pues en base al cronograma dice que para el 10 de julio, es decir, ya debió haber pasado. Pero entonces, esta infografía, yo voy acá a editarla y voy a ponerla también para el 19 de julio. Entonces, pongámoslo aquí. Para el 19 de julio la infografía. Listo, a ser disponible. Listo. Entonces le vamos aquí a guardar. Profe, una pregunta. La ¿Sí? actividad que está subrayada en verde biche, ¿hasta cuándo? No tengo presente la fecha, ¿me la podría decir?
por favor. Ah, listo, listo. Entonces dice esa actividad, dice, esa es la evidencia 1, actividad 1.10.93. Permítame acá. Evidencia 1, actividad 1.10.93. Evidencia 1, actividad 1. Evidencia 1, actividad 1.10.93. Esto, taller, evidencia 1, actividad 1.10.93. Esa actividad que corresponde al taller sobre las metodologías, es las preguntas, eso fue el que se dejó la última clase, es hasta el 14 de julio, ¿listo? Antes de la medianoche, es decir, el viernes antes de la medianoche, ¿listo? Ok, Hasta el muchas 19 gracias. también, profe. ¿Cómo? ¿Podría quedar hasta el 19 también? Está el taller sobre metodologías de desarrollo de software, está para el 14 de julio del 2025. Ujú. Esto, es decir, el viernes antes de la medianoche, ¿sí? Entonces, pues, yo voy calificando pues, yo creo que este fin de semana voy a calificar, yo creo que el sábado, entonces sería bueno que, pues, cargarán, pues, las actividades que ya tienen, y pues, si se pueden poner al día mucho mejor, y pues, yo les voy acá socializando lo que han cargado y lo que no han cargado, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta, ¿listo? Listo, entonces me confirman si ya esas dos actividades quedaron habilitadas, la infografía y la del documento de identificación de la metodología para el proyecto de desarrollo. Me confirman si ya quedaron habilitadas. ¿Sí? Sí, señor, ya están habilitados los espacios para cargar las evidencias. Ok, listo, listo. Bueno, entonces, vuelvo aquí a la presentación. Listo, entonces, respecto pues a la infografía, o sea, nos dice que seleccionar 4 metodologías ágiles, por acá ya lo tengo. Debe incluir 3 marcos de trabajos ágiles, ¿no es cierto? Entonces sabemos que está Scrum, está programación extrema, está Kanban y Lean, ¿sí? Entonces ustedes escogen 3, ¿sí? Scrum, me gustaría que eligieran Scrum, programación extrema y alguna, o Kanban o Lean, alguna de esas dos, pero Scrum es muy trabajada, ¿sí? Para esa actividad, ¿no es cierto? Están las metodologías tradicionales, que está la metodología en cascada, la metodología RUB, la metodología en espiral, el prototipo. Entonces escogen 3 de esas metodologías tradicionales, ¿no es cierto? Pues acá está el resumen de lo que hay que hacer en la infografía. Recuerden que la infografía debe tener por cada marco de metodología de desarrollo ágil y tradicional, serían 6 marcos de desarrollo de software, 3 ágiles y 3 tradicionales, tener las características de cada metodología, las ventajas y desventajas de esa metodología, ¿listo? Y hacen su infografía. Entonces, no, con eso, pues, esa evidencia no creo que, pues, es trabajable, no creo que haya inconveniente, ¿no es cierto? Listo, pues ya saben que la infografía la pueden trabajar en Canva o en la herramienta que ustedes manejen más o dominen más, pero la entregan en PDF, ¿listo? Pues ya se habilitó pues el espacio virtual para que carguen esa actividad. Seguidamente está
La otra evidencia de actividad, que es la evidencia 4 actividad 1, llamada documento de identificar la metodología para el proyecto de software. Entonces, básicamente esta actividad lo que quiere es que el aprendiz argumente en el informe por qué eligió dicha metodología de software, que argumente, que demuestre y que defienda la metodología que eligió para desarrollar el proyecto, ¿no es cierto? Con los conocimientos vistos, ¿no es cierto? Eso es lo que pretende ese informe. Entonces, pues es importante que pues el informe pues tenga una portada, una introducción, un desarrollo, una bibliografía. Importante que el informe pues debe evidenciar una justificación clara de la selección de la metodología respecto al proyecto a desarrollar, ¿no es cierto? Un argumento claro. También debe incluir una descripción del contexto y las características del proyecto, que era lo que anteriormente les mostraba. Y el informe debe evidenciar el uso de filtros tales como el tamaño del proyecto, la periodicidad de realimentación con el cliente y el estado de la tecnología. Entonces, pues se va a entregar en formato PDF, ¿no es cierto? Entonces, eh, básicamente yo les voy a compartir un documento que me pareció interesante. Este documento básicamente es un artículo en donde mediante la aplicación de ciertos criterios busca seleccionar una metodología ágil o busca seleccionar una metodología tradicional. Entonces, aquí nos dicen selección de metodologías ágiles por criterios de presencia. Entonces, si ustedes leen, básicamente ellos trabajan con una tablita, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí en esta tablita ellos listan las metodologías ágiles. Fíjense que acá está Scrum, está programación extrema, ¿no es cierto? Y básicamente en cada columna tienen los criterios. Entonces está mayor presencia en Internet, si la metodología pues demanda mayor trabajo en Internet, si la metodología pues requiere de realizar una documentación exhaustiva, si la metodología requiere certificar a las personas que están trabajando en el proyecto y requiere, ofrece capacitaciones. Si la metodología pues tiene una amplia comunidad para hacer feedback de esa metodología, si la metodología tiene presencia empresarial, si la metodología está en varios proyectos de software, ¿no es cierto? Y le dan una calificación de 1 a 5, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que proceden a calificar a cada metodología por los criterios, ¿no es cierto? Y simplemente acá hay un total. Entonces, fíjense que en cada criterio lo califican de 1 a 5, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Scrum. Scrum, pues, nos dice, la metodología Scrum requiere mayor presencia en Internet, le pusieron un 5, o sea que netamente requiere trabajar con herramientas en línea, ¿no es cierto? Requiere una exhaustiva documentación. Sabemos que una metodología ágil Scrum pues no requiere o no le ponen mayor importancia a documentar bien ese software, sino a mostrar más bien software funcional, y la documentación la dejan a un lado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que empiezan a calificar por cada criterio la metodología, y finalmente ustedes suman el total de puntuación, y la puntuación que tenga más alta, pues esa va a ser la metodología a seleccionar, ¿no es cierto? Entonces, esto es un ejercicio para seleccionar una metodología ágil, ¿sí? En base, pues, al criterio de ustedes, del contexto de su proyecto, ¿sí? También muestran selección de metodologías por criterios de conocimiento, ¿sí? Entonces, fíjense que, pues, aquí dan una tabla por grado de conocimiento y lo mismo, ¿sí? RUB, MSF, RAD, XP, ¿no es cierto? Entonces,
fíjense que es de cierta manera como unos criterios que puedo yo utilizar para seleccionar una metodología en base pues a una técnica que ellos llaman criterio de selección por presencia o criterio de selección por conocimiento, ¿sí? Porque acá de cierta manera hablan del conocimiento, ¿sí? Fíjense que acá el criterio es el grado de conocimiento, el soporte orientado a objetos, adaptable a cambios, basado en casos de uso, posee documentación, ¿sí? Y fíjense que acá ponen las metodologías. Acá hay metodologías RUP, es una metodología tradicional. Fíjense que acá está programación extrema, que es una metodología ágil, ¿no es cierto? Y finalmente la que tenga pues mayor puntuación es la que ustedes van a elegir, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces pues yo les voy a compartir esto en el grupo para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y esto les puede servir como para argumentar el por qué seleccionaron dicha metodología, ¿no? Entonces no olviden que independientemente de que hayan elegido una metodología tradicional, pues deben argumentar el por qué la eligieron, ¿sí? ¿Hay alguna duda, inquietud hasta el momento, muchachos? Eric, Santiago, Isabel, Enrique, Marroquín. No, señor, todo muy claro hasta ahora. Listo, entonces pues voy a compartirles ese documento que les mostré al grupo en WhatsApp para que lo tengan. Y entonces pues ya los dos espacios están habilitados y pues nos veríamos en la próxima sesión, que sería el viernes. ¿Listo? Entonces, si no hay dudas, inquietudes, pues podemos ya finalizar la sesión. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Listo, una duda entonces. pequeña, ¿por Sí. qué se hacen tantos trabajos escritos? Ah, bueno, porque de cierta Porque manera, muchas veces, digamos, si uno está trabajando el mismo proyecto, le dicen a sí, uno los objetivos del proyecto y uno, pero otra vez el mismo proyecto y otra vez los mismos objetivos y otra vez. Entonces ya como que uno como sí, tantos trabajos escritos sobre el mismo proyecto que estamos sí. manejando. Entonces, Ah, ok, listo, pero fíjate que cada trabajo tiene su esencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, la, el objetivo de este trabajo no va a ser el mismo que el anterior, porque el objetivo va a ser, de cierta manera, identificar la metodología de desarrollo de software a implementar en el desarrollo del trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la introducción de este trabajo tiene una esencia diferente al trabajo, a los demás trabajos que han presentado, ¿sí? ¿Cuál es la introducción? Pues con el presente informe se pretende mostrar el argumento del por qué se seleccionó tal metodología para el desarrollo del proyecto y sus aspectos que se tuvieron en cuenta para la elección, ¿sí? Entonces, cada trabajo tiene su esencia, ¿sí? ¿Sí, Enrique? sí, señor. Ujú. Listo. Listo, entonces pues nos veríamos el viernes. Les encargo de cierta manera pues que vayan, bueno, finiquitando pues actividades. No es por Profe, qué pena, una última cosa. Aló. Sí, Camilo, lo escuchamos. Profe, qué pena, es para hacer una consultica, pero es algo externo a la clase de hoy. No sé si se pueda, Sí, es que me estoy dando cuenta que varios compañeros nos estamos dando cuenta y evidenciando que las clases se están centrando mucho en que los aprendices aprendamos a entender cómo buscar las guías, desarrollar las guías, subirlas y todo eso, pero no es nada productivo la manera en que se está enseñando y no tiene nada que ver con usted, sino que es más como metodología del SENA, porque realmente muchos compañeros estamos sintiendo que no estamos aprendiendo nada en cuanto al tema de que se viene desarrollando. Estamos aprendiendo cómo subir guías y ustedes los instructores en las clases virtuales nos dicen
¿Entendieron? Sí, entendimos cómo nos explicó, cómo subir una guía, desarrollarla y todo eso, pero en cuanto al temario como tal, no. Entonces yo tengo esa queja sin conformismo y muchos compañeros. Entonces primero la toco con su merced aquí en la clase porque es del área técnica. No sé si eso se pueda solucionar con usted o tengamos que poner la queja directamente hacia el SENA. Sí, sí, no, pues de cierta manera la metodología del SENA pues es con las guías de aprendizaje y pues directamente con el instructor técnico gerente de grupo, es decir, conmigo, ¿sí? Entonces, de cierta manera, en cuanto a lo que Camilo dice, pues de cierta manera son, digamos, evidencias de trabajo que pueden ser trabajadas y de cierta manera, pues, por ejemplo, para lo de la identificación, ¿sí? La identificación de la metodología de software, ¿sí? Para ese informe de identificación, por ejemplo, Camilo, ¿qué vería, digamos, en cuanto a la temática que hiciese? ¿Cómo así, profe? Sí, porque de cierta manera Camilo me dice que pues los instructores explican cómo es la actividad, cómo se debe entregar, ¿sí? Pero que en cuanto a temática, de esa actividad que no están viendo como esa aplicabilidad. Entonces yo le estoy preguntando a Camilo si de lo que expliqué de pronto en cuanto a temática, ¿qué cree que hace falta? ¿Sí? O que cree que hace falta para que pueda desarrollar esa actividad. ¿Sí me hago entender? Profe, lo que pasa es que, digamos, bueno, el SENA como tal nos proporciona esa plataforma donde hay un material de apoyo. Y, por Sí. ejemplo, las clases, los instructores, porque no solamente con usted nos pasa, también con la instructora Ángela nos pasaba y con la de inglés también. Ujú. Explican como que nos muestran el material de apoyo y leen lo que dicen ahí y dan una breve explicación. Y el resto del tiempo de la clase, porque por lo menos la clase de hoy, casi toda fue enfatizada en como que en responder las dudas de las anteriores guías, de cómo subir estas, y fue muy poco el tiempo que se tomó para que realmente el aprendiz entendiera el tema como tal que vienen dentro de ese Sí, material de apoyo. O sea, yo se lo digo, profes, porque yo vengo aprendiendo Python de manera virtual y estudio sí, en la sí. universidad y es muy Mm, diferente la metodología de enseñanza que se enseña en esos dos lugares donde yo estoy a lo que se sí, viene realizando en el SENA. Y literal, sí, aquí yo no estoy, yo siento, más otros muchos compañeros, estamos sintiendo que realmente no estamos aprendiendo aquí. Estamos aprendiendo es a subir guías, a manejar guías y a manejar una plataforma, pero como tal el tema de la tecnología de desarrollador no estamos entendiendo muy poco. sí, sí, ok, pues Es, básicamente, pues, eso es lo digamos que ya, yo le decía también de trabajo escrito y trabajo escrito, pero aplicado hacia lo que estamos haciendo. sí, es que ahorita, digamos, ahorita estamos, Nosotros eh, hacemos trabajos y trabajos, pero pues sí, 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 claro, pues ahorita digamos que ustedes ven que es como trabajos por lo que estamos, digamos, en esa parte de identificación de metodologías, sí, como la parte de análisis, pero ya cuando entremos a la parte de desarrollo ya va a ser práctico porque de cierta manera, pues yo voy a entrar a enseñarles de cierta manera cómo es el manejo de dichas tecnologías, cómo se maneja por ejemplo, si dejan una actividad de diseño de una página web bajo ciertos criterios, pues de cierta manera yo tengo que enseñarles a cómo diseñar una herramienta, ¿sí? Darles como esas pausas para el manejo, pues, de la herramienta tecnológica, ¿sí? Entonces, pues, digamos que, digamos, de esas actividades, por ejemplo, el informe de identificación de metodología, ¿sí? Entonces, básicamente yo les mostraba aquí que para identificar las metodologías los hacen por unos criterios, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto pues es práctico, ¿sí?
porque pues si ustedes lo quieren de cierta manera argumentar de una manera práctica, pues básicamente ya saben que para seleccionar una metodología, pues pueden utilizar el criterio de selección por presencia o el criterio de selección por conocimiento y hacen un cuadro práctico, pero entonces no sé si Camilo quiere que yo pues haga aquí el cuadro práctico, ¿sí? Manual, o que de una vez pues explique cómo se elaboró ese cuadro. ¿Se me hago entender, Camilo? En cuanto a la Sí, temática, profe, no, yo lo entiendo, pero digamos ¿sí? que a lo que yo me estoy refiriendo desde que empezamos la tecnología, por eso le digo, no solamente con usted, nos está Sí. pasando con todos los instructores, es que el SENA está basando en que los aprendices desarrollemos guías y guías y guías y guías y guías tras de guía. Entonces, realmente muchos compañeros no están aprendiendo de esa manera porque lo único que están haciendo es desarrollar guías Ujú. con unos ciertos parámetros, Sí, introducción, objetivos, el tema principal y todo eso, pero ujú, a la sí. hora de entender el temario como tal, no, porque es que realmente lo que le digo, no basar en que tenemos un material de apoyo en una plataforma y que digamos vayamos a revisar ese material de apoyo, eso está perfecto, bien, hasta cierto punto, pero muchas veces a uno le surgen dudas mientras uno va leyendo ese material de apoyo. Sí. Entonces sí sería bueno que, digamos, si va a ser una clase de 1 hora y media, de 1 hora, que al menos 40, 50 minutos se dedicaran exclusivamente a que los aprendices entendieran el temario. Ah, ok, entonces sería bueno de pronto pues para la siguiente clase pues que cada aprendiz tuviera sus bueno, dudas e inquietudes y brindaríamos pues un espacio para despejar esas dudas e inquietudes, ¿sí? Sí, Camilo, para de cierta Pero una manera pues, pregunta. ¿sí? Ay, pues creería que para eso podríamos utilizar el foro de dudas e inquietudes y estaríamos como a la par para poder Ujú. entregar un trabajo fundamentado en lo que realmente es. Sí, sí, también. Pues de cierta manera, pues yo entiendo pues a lo que ustedes dicen que pues es guías, suban guías, pues de cierta manera sienten que pues suba su actividad, sí, pero de pronto al momento de comprender las actividades que están realizando, pues no, digamos que tienen dudas, pero no sienten como que esas dudas se despejen, ¿sí? Entonces sería bueno, digamos, poner como un acuerdo que en las sesiones de formación iniciáramos con las dudas, inquietudes, ¿no es cierto? O primero diéramos la formación y al finalizar dejáramos un espacio de dudas, inquietudes, en donde pues el aprendiz exponga su duda, inquietud respecto a la actividad que está realizando, que nos comparta pantalla de lo que está realizando y pues poder brindarle pues la solución de cierta manera ante la duda que tenga el aprendiz de la competencia que se está abarcando. Pues diría yo que serviría también como estrategia de Camilo, Eric, Isabel. Instructor, yo creo que lo que pasa es que la manera en la que se explican las guías es como muy psicorrígida, o sea, es como leer textualmente lo que dice ahí, como que no llegan y le dicen a uno un poquito de manera más castiza, uno pueda entender. Por ejemplo, pongo de ejemplo yo, anoche yo estaba viendo un video de 1 hora que hablaba sobre la metodología Scrum, y en Ujú. el video la persona que explicaba llegaba y primero cogía todas las palabras que porque ella decía, no, es que lo que pasa es que ustedes se me enredan con tantas palabras, que es un sprint, que es un backlog. Entonces llega y primero Mm. ella coge todas esas palabras y no, las va explicando. Entonces llega y dice, un sprint es el tiempo determinado para hacer una actividad, ya, no se compliquen, listo. Un backlog, ¿qué es un backlog? Es la lista de tareas más importantes, listo. Y entonces ella después iba uniendo todo, o sea, lo iba haciendo más castizo, o sea, como más coloquial al lenguaje, porque veo que las guías son muy psicorrígidas, dice esto, se lee tal
textualmente Mm. esto, haga tal metodología, ya, pues entonces todos Sí, quedamos, sí. o pues no sé, quedamos como, ven, dice Scrum, pero pues sí, es un marco de trabajo, una metodología, pero venga, eso como así, que es un sprint, que es un backlog, que es un Scrum Master, que es, o sea, que sea más coloquial, porque entonces empieza llegan y lo sientan a uno. Dígame qué es un sprint y uno queda como que un sprint, pues no sé, un carro. Entonces, no, en un sprint es el tiempo determinado para realizar uno de los procesos en Mm, todo lo que se hizo, que es una daily, que es o sea, mm, todo eso, pero de una manera más, o sea, más masticadita, por así decirlo, porque uno pues, no sabe muy bien, uno llega y lee una guía y uno como que pues queda ahí con la cosa. Y pues hablo por mí, yo llego y la mayoría de cosas de ujú. palabras técnicas yo las busco en internet o busco otros videos así para Sí, uno como que tener una sí, idea claro, sí. de cómo, o sea, de qué me están hablando, porque uno, es ahí como si una persona en japonés le hablara a una persona en inglés, quedan todos como que, venga, ¿qué me dijo? Creo que Sí, es más claro, sí. eso. Sí, no, de hecho, pues en lo personal también, pues yo como estudiante, digamos, no me quedo tan solo con lo que diga pues el profesor, sino que también investigo por otras fuentes para, digamos, terminar de comprender y afianzar pues los conceptos que pues vi en la clase, ¿sí? Entonces, pues, no sé, Camilo, ¿qué opina respecto pues a esas estrategias y pues en base a lo que dice Eric, de pronto de decir como cristiano, más sencillos? No, pues raro que nadie más hablara porque muchos por interno me dicen cosas y a la hora que uno ¿Sí? las expone no les dicen a los instructores, pero, Ujú, pero sí, profe, lo que yo le decía, yo vengo mirando, viendo que obviamente uno como persona tiene que investigar más de lo que le dan sí. en las clases, pero es que yo aquí, yo percibo en lo personal de que se centran más como en el desarrollo de guías y le dan muy poca importancia a que realmente el aprendiz entienda. Ujú. Listo, pero entonces ahí está, digamos que ya está la raíz del problema, es que verificar que el aprendiz verdaderamente entienda, ¿sí? ¿Qué solución podemos darle a ese problema? ¿Sí? Yo estoy proponiendo pues un espacio a que esas dudas, inquietudes pues las debatamos ahí, aquí mismo en la sesión, que por ejemplo Eric o Isabel o Marroquín, no, desarrollando esa actividad me quedé en esto, tengo esta duda. ¿Cómo puedo solucionarla? ¿Sí? Entonces en clase pues yo le digo, mire, esto puede ser así, y cosa que el aprendiz comprenda mejor como el concepto o la actividad que está realizando. Pues es una estrategia que en base a lo que me expresa Camilo como vocero pues de las inquietudes que han tenido sus compañeros, pues sería como una estrategia que yo podría implementar. No sé si están de acuerdo. Sí, profe. Mire que a mí me pasa lo mismo que el señor Eric. No Sí. entiendo prácticamente el que es Scrum, que es Sprint y todas esas palabras técnicas. Ujú. Y pues Sí. creería yo, ¿no? En lo personal, que, que viéramos por ejemplo, uno o dos estudiantes que presentáramos como la actividad, si me hago entender, Ujú. como el día de Sí, hoy, como dijo que viera cómo está mi trabajo. Entonces, me parece eso para mí mejor, si está bien, si está mal, si vamos bien en lo aprendido, ¿sí me hago entender? sí, sí. Sí, sí, claro que sí. Ujú. Listo, pero entonces, básicamente ustedes verán que ya cuando abarquemos el tema de desarrollo, pues ya va a ser más práctico, ¿sí? Entonces, que estamos viendo es más que todo como toda esa teoría de las metodologías de desarrollo, ¿sí? Conceptos, ¿sí? Pero de cierta manera, ya cuando vayamos al tema de desarrollo, pues ya va a ser más práctico, ¿sí?
Entonces, pues establecemos esta estrategia de pues comentar las dudas, inquietudes en las sesiones de formación, que el compañero pues nos comparta pantalla y me diga, profesor, yo me quedé en esto porque tengo esta duda, ¿no es cierto? Para que tengan pues el acompañamiento de, bueno, del orientador frente a la duda que tenga, ¿sí? ¿Listo? Listo. Entonces, pues gracias por esas, digamos, inquietudes que tienen o por esos, de pronto, inconformidades en la metodología, porque de cierta manera, pues me ayudan a tenerlas en cuenta, pues para hacer más, se puede decir, más atractivas, pues las sesiones de formación con los estudiantes, ¿no es cierto? Y pues la idea es acompañarlos en las dudas e inquietudes que tengan. ¿Listo? ¿Listo? Ok, yo algunas veces dejo algunas notas en los comentarios cuando ustedes publican una clase en el muro, pero la verdad nunca la responden. Voy a Sí, aplicar al foro de dudas e inquietudes y voy a dejar todas mis preguntas allí, pues para saber si de pronto puedo ujú. avanzar, porque sé que estoy bastante atrasada. Listo, listo, listo. Profe, de Entonces, hecho, yo pues, creo que eso afecta mucho a la hora de que haya, por ejemplo, el tema de deserción de aprendices, porque, por ejemplo, somos supuestamente en el grupo 50, somos sí, casi 50, 50, de los cuales los sí, 50 nunca se conectan, nunca. Y yo les subo las clases a YouTube y literal son menos de 10 los que miran las clases. sí, Entonces, sí, claro, muchas veces es porque la gente queda perdida, no entiende, se van desanimando y la idea no es esa. O sea, por lo menos sí, yo que no tenía idea de Python, de programación en Python, uno al principio aprender lógica le da duro, pero cuando uno le coge el tiro, uno se da cuenta que esta vaina es bacana, pero siempre y cuando a uno se la sepan enseñar. sí, sí, claro, sí. Pero pues en Python, por lo que de cierta manera es de una vez práctico, ¿no es cierto? En donde pues se hacen ejercicios básicos con herramientas, ¿sí? Pero pues de cierta manera en cuanto, digamos, a metodologías de desarrollo, digamos, ese componente teórico que requiere con la comprensión de las metodologías de desarrollo, eh, todos los conceptos para abarcar pues el levantamiento de requerimientos, pues es más, digamos, de lectura, comprensión y teórico, ¿sí? Tal vez pues Camilo, el curso que de pronto está viendo debe ser, digamos, directamente o netamente programación con Python, ¿sí? Pues ahí ya, digamos, van cambiando como las condiciones porque ya de cierta manera, la persona que explica pues debe hacer ejercicios prácticos para que los estudiantes pues vayan siguiendo pues a su instructor y orientando cómo es el manejo pues de las librerías que se requiere para Python, qué entornos de desarrollo se requiere para programar en Python, ¿no es cierto? Cómo se crea un proyecto, cómo se guarda, cómo se ejecuta, ¿sí? Eso ya pues demanda de más practicidad, ¿no es cierto? Y menos pues lectura como tal, ¿sí? Entonces, pues a medida que vayamos avanzando, pues sí, de cierta manera, pues va a ir siendo más práctico como tal en cuanto al componente de desarrollo. Ujú. ¿Listo, muchachos? Entonces, no, la invitación es pues a pues considerar la estrategia. En la próxima sesión pues miramos las dudas, inquietudes que tienen los aprendices y pues de cierta manera la idea es brindar como las opciones para que ustedes sigan en este tecnólogo, ¿no es cierto? Y asimismo pues brindar como un aprendizaje significativo para ustedes. Entonces, quedo atento pues a dudas, inquietudes, ¿listo? Eh, bueno, algunas dudas, inquietudes aparte pues de este tema. Eric, Camilo, Isabel, Luis Felipe.
No, profe. Ujú. Listo, entonces pues nos veríamos en la próxima sesión del día viernes. ¿Listo? Entonces, el viernes pues podríamos de cierta manera, aparte de la temática que se explique, pues escuchar las dudas, inquietudes que han tenido en las actividades. Como bien dice, pues de pronto están cansados de tantas guías. De cierta manera, pues comprendo a Camilo, pero pues ya es como la metodología que maneja el SENA de las guías, porque pues básicamente la formación en el SENA es en base a una formación por proyectos formativos y asimismo para el logro de la competencia hay un insumo muy importante que son las guías de aprendizaje, que pues son orientadas por el instructor. Entonces, el instructor es un orientador, ¿sí? Y ayuda, digamos, es un mediador para que el aprendiz pues entienda lo que tiene que hacer y un mediador para responder las dudas e inquietudes del aprendiz. Entonces, por eso pues voy a brindar un espacio siempre en las sesiones para abarcar esas dudas e inquietudes que tengan. ¿Listo? Bueno, entonces no siendo más, les deseo que tengan una buena tarde. Gracias por asistir a las formaciones. Gracias, Camilo, por brindar información y por parte de sus compañeros y gracias por la asistencia. ¿Listo? Hasta luego, Luis, Isabel y Eric, que estén bien. Hasta luego, una buena tarde. Bueno, hasta luego.